Marcelino Gómez Brenes, analista y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Marcelino, te mando un abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Un abrazote desde Chihuahua, aquí listos para empezar a guillotinar y darles a todos los aspirantes y las aspirantas que van saliendo día tras día, Vicente. Espero ya que se conecte Hamlet y Norman. Claro que sí, ya están conectados, mi querido Marcelino. Déjame saludar al columnista y analista Norman Pearl, orgullosamente también miembro de esta familia Sin Censura. Norman, te saludamos con mucho gusto. Gracias, Vicente, muy amable. Pues es un gusto, como siempre, poder participar en esta mesa junto a mis compañeros y amigos, Hamlet y Marcelino, y por supuesto bajo tu conducción. Es chistoso la forma como Kenia López Rabadán asume un propósito sin haber ganado en su vida un voto, ¿no? Entonces, bueno, y además asumiéndose que es chilanga, y esto está olvidando que hay 9 millones de chilangos, ¿no? Entonces, bueno, no son motivos suficientes para ser regenta, como ella diría. Ella quiere volver al pasado con los antiguos regentes, ¿no? Bueno, déjame también saludar al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Querido Hamlet, un abrazo, qué bueno que llegas a la cita. Muy buenas noches, Vicente. Un saludo para ti, para todo el auditorio Sin Censura y también para mis amigos Norman en Querétaro y Marcelino en Chihuahua. Buenas noches. Bueno, déjenme iniciar con estos destapes de la oposición, tanto para la Ciudad de México como para la Grande. A nivel federal, hasta Samuel García. ¿Quién le estará endulzando el oído que le diga, tú puedes ser presidente de la República? A Samuel García, que pues se ha enfrentado, ha tropezado una y otra vez con el TikTok, con las cosas que tiene que hacer en Nuevo León. Beatriz Paredes, que su silencio cómplice la tiene que exhibir, como esta priista que estuvo siempre en la élite, en el círculo de poder y cayó ante tanta corrupción. Y bueno, pues este tema de Kenia López Rabadán, mi querido Marcelino, empiezo contigo, échale. No, hombre, Vicente, yo creo que, mira, por lo menos en los cuadros priistas tienen esa ya enraizada costumbre muy vieja de robarse los recursos de las campañas. Yo creo que en el caso de Beatriz Paredes no hay otra explicación, pues hay que decir, es la última vez que vamos a participar como partido político, mínimo llevarme la bolsa de la campaña para retirarme después de todo lo que ha saqueado este país en décadas. Este tipo de personajes, Samuel, no digamos, pues la que le endulza el oído es Marianita Vicente todos los días, y lo de Kenia López Rabadán y Lili Telles Las Poquianchis, pues bueno, ya Lili Telles aprobó la candidatura de Kenia López Rabadán para la Ciudad de México. Va a ser insoportable, imagínate, Vicente, aguantar los meses de precampaña y de campaña teniendo a estas dos mujeres en todos los medios de comunicación, en spots de televisión, de radio. Va a ser muy insoportable, pero es algo que nos fortalece. Sigamos animándolos a que participen, que Lili Telles logre esa candidatura a la presidencia de la República, que Kenia López Rabadán arrase para ser la candidata a la Ciudad de México, porque eso nos facilita el camino y nos plancha una victoria segura, Vicente. Pues, ¿qué te digo? Creo que estos destapes le dan la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace unos días daba a conocer una lista de 42, 43 personas, pero pues creo que no tiene de dónde echar mano la oposición. Norman, ha sido un tema recurrente en estas mesas de diálogo, pero aquí está la confirmación de que no andamos perdidos. Son los mismos de los mismos, no importa si se llama Unidos, se llama Va por México, se llama Frente Nacional Cívico Nacional, son los mismos de los mismos. Y no creo que tengan con qué. Bueno, esa es mi opinión, Norman. Mira, cuando asumió la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano, Samuel García, pues todo el mundo pensó que era un chiste, ¿no? Un poquito como la candidatura de Trump. Finalmente, Samuel García, que iba en un tercer lejano lugar contra el priista y la priista morenista Clara Luz, pues se encontró con que tenía posibilidades, ¿no? O sea, las circunstancias, los momentos,
los errores, los tropezones de Clara Luz y del otro candidato priista, pues le permitieron ser el ganador. Pero eso no se volvería a presentar en el futuro, ¿no? Claudia Sheinbaum o Marcelo o Adán no son Clara Luz ni son el priista que tuvo en Nuevo León. Entonces tendría que ser un poco más serio en sus reflexiones, porque por lo menos creo que se ponen en evidencia y sobre todo que está haciendo un muy mal gobierno en Nuevo León. Pero bueno, yo estoy seguro que los mexicanos no se equivocarían de la forma como lo hicieron la gente del estado de Nuevo León. Y bueno, él está absolutamente descartado, independientemente de lo que pudiera pasar, que vaya en contra de las realidades, ¿no? De la realidad racional. En el caso de Kenia López Rabadán, bueno, lo he dicho, Kenia López Rabadán nunca ha ganado un voto en su vida. Es una mujer que tiene 20 años como plurinominal, que ha sido favorecida por algunas razones por parte de la cúpula panista y que, bueno, pues no sabe ganar un voto, ¿no? No la veo compitiendo, por ejemplo, con el actual secretario de gobierno, Martí Batres, quien tiene una larga historia de lucha y que tiene un reconocimiento no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, como un político serio y como un funcionario eficiente. Entonces, me parece que aquí hay una forma de sobrevaluarse, ¿no? Creo que están equivocando. En el caso específico de los priistas en el Estado de México y los panistas que ya están replanteándose la posibilidad de compartir el poder, bueno, pues hay que recordarles que vivimos bajo un sistema presidencialista y el que gana todas las canicas, ¿no? Bueno, hay que decirlo de esa manera, a menos que quieran incurrir ya en otro sistema de partido, ¿no? Ojo con lo que voy a decir, pero con estos destapes también el regreso de muchos que van a resucitar, pues. Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador priista de Sonora, el expresidente nacional del PRI, el exlegislador del PRI por excelencia, escribe, y en algún momento quien también llegó a aspirar a buscar la grande, Manlio Fabio Beltrones, escribe hace 2 minutos en Twitter: hoy, a invitación de mi amiga Beatriz Paredes, asistí a escuchar su exposición en el bien diseñado ejercicio de Diálogos por México del PRI. Me dio mucho gusto saludar a tantos amigos que confían en su militancia como un gran ejercicio político democrático. ¿En serio? ¿La militancia que se ha visto mermada en los últimos años por millones? Mi querido Hamlet Almaguer, que vengan los regresos también. Ya deja tú los destapes, los regresos. Regresa Manlio Fabio Beltrones a la escena política. Ya parece episodio de The Walking Dead, con tanto zombie que está aquí merodeando. Primero, Vicente, muchas felicidades por este proyecto que ya están haciendo de Sin Censura 24 horas. Ya estás muy cerca, yo creo que ya transmites como unas 18. Pero va a ser muy importante, sobre todo para mexicanos que viven en otras latitudes, también personas que se duermen muy tarde. Y la costa, ¿no? También con la diferencia de 2 horas con Baja California y California y los paisanos que están por allá. Te deseo mucho éxito. Gracias. Y ahí estamos para colaborar y para apoyar. Segundo, ya en el tema de los destapes, bueno, pues desde un punto de vista jurídico, francos actos anticipados de campaña, independientemente de las nulas posibilidades que tienen de obtener el triunfo, pues hay una violación a la legislación en materia electoral. Vamos a darle una nueva oportunidad al INE, a ver si nos juzga con la misma vara a los cartuchos quemados de la oposición y a las corcholatas del movimiento, a ver si es cierto, ahora que ya se están moviendo. Segundo, pues yo creo que el discurso de odio que practican no va a pasar en la ciudad. Quizá en algunas zonas, en algunas secciones donde vive la gente ultraconservadora, pues sean aplaudidos,
en algunos restaurantes, en algunas cafeterías, pero no, esta es una ciudad de derechos, esta es una ciudad liberal y no tiene futuro una propuesta como la que están haciendo. ¿Qué van a proponer? Violencia como la que ocurrió en Xochimilco con el proceso interno del PAN, violación a la legislación, como lo que está haciendo Sandra Cuevas con el mega anuncio ahí en una unidad habitacional de Tlatelolco. ¿Por qué no mejor les donó pintura para embellecer el edificio? ¿Qué van a proponer? ¿Cuchillos como el papá de Tabe? Pues la derecha reaccionaria no va a pasar, Vicente. Pues qué fuerte lo que estás diciendo, Hamlet. Lo que esperemos que sí pase, y lo digo porque esa es mi opinión, es en los congresos locales la reforma constitucional para la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. Y hay que decirlo, Marcelino, todo parece indicar que el golpeteo ha arreciado porque la oposición no acepta esta realidad. No sé cuál sea el trasfondo, cuáles sean los intereses que se estén manejando detrás de esto, pero bueno, la oposición con el golpeteo a todo lo que da contra el presidente, contra Dan Augusto, pero esta semana se definen los congresos locales, en los congresos estatales, si avanzar o no con esta reforma constitucional que creo que es necesaria en un México que todavía necesita serenarse, pacificarse, Marcelino. Claro, Vicente, y lo hemos comentado aquí, pues una cosa son los legisladores conservadores y otra cosa son los gobernadores de la reacción, los mismos alcaldes aquí en Chihuahua con gobernadora conservadora Maru Campos, con alcalde de Acción Nacional, pero recibiendo los comentarios que ya habíamos dicho, que la Guardia Nacional no se puede retirar de esas tareas de seguridad, que la Sedena debe seguir acompañando estos esfuerzos. No le gusta a la oposición, por eso el golpeteo, pero yo creo que lo que más miedo les da es que si se aprueba esta reforma por completo, Vicente, pues ya es un aviso de lo que viene, la aprobación de la reforma político-electoral, que es así, les va a calar bastante, eso sí va directo a sus intereses. El trabajo que ha hecho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es extraordinario. Yo creo que ahorita lo decían en el bloque anterior, es parte de lo que no hizo Ricardo Monreal en el Senado, es parte de lo que algunos personajes de la misma Cuarta Transformación no han podido lograr, y él lo está sacando de una manera muy sencilla. Lo va a lograr con estas visitas también que está haciendo a los estados para reunirse con legisladores locales. Es muy probable que se apruebe, Vicente, y bueno, pues va a ser la antesala de lo bueno de la reforma político-electoral, que ahora sí va a cambiar el escenario democrático en nuestro país, Vicente. Así es, y bueno, sobre este tema, Norman, aunque quiero poner también esto sobre la mesa, ustedes deciden, se sirven como en el buffet de comida china. Alito Moreno dice que el PRI le pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El líder del PRI afirmó que su partido está unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista. No, pues estos no tienen vergüenza. Estamos esperando que mis compañeros de producción nos proyecten el video, el audio de Alito Moreno en este evento del priismo en el que se destapa Beatriz Paredes, pero así las cosas, mi querido Norman Pearl. Bueno, hay que reconocer que Alito Moreno tiene que hacer su función, ¿no? Él tiene que hablar con cierto optimismo, tiene que utilizar el lenguaje que le están pidiendo, tiene que hablar o decir lo que todo mundo espera escuchar dentro del priismo, pero es un partido que está dolido, que está resquebrajado, que va en caída, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y Alito Moreno lo sabe mejor que nadie. Ahora, hablar de coaliciones en este momento con el PAN y con el PRD, pues parece que ya no es tan sencillo, ¿no? Hace un momento hablabas
o lo decía Marcelino, de la operación política de Adán Augusto. Hay que reconocer que Adán Augusto es un verdadero operador político, pero esa es la función de un secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación tiene que tener relación con todos los partidos políticos y tiene que tener una relación íntima con su propio partido, ¿no? De tal manera que él está haciendo un trabajo excepcional buscando que se obtenga la ratificación de esta reforma en cuando menos 17 congresos locales. Entonces, me parece que todo está bien, que Alito Moreno juega su papel, juega su rol. A él le dijeron que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Él es el actor que tiene que hacer esto. No puede ir con un discurso diferente, Vicente, y eso nos debe de quedar muy, muy claro. Ahora, que no sea un discurso convincente, bueno, pues tampoco lo es. Él perdió toda credibilidad, si es que alguna vez la tuvo, y en este momento pues, tiene que pensar en retirarse y tratar de salvar su pellejo, ¿no? Esa es la verdad. Así es. Mi querido Hamlet, ¿cómo ves estos dos temas que ya puse sobre la mesa? Hay que decir también, ahí te dejo esta de pechito, más de estos intercambios necesitamos, como el de Adán Augusto López Hernández, junto a Martí Batres y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, entre elogios, se dicen hermanos, se dicen grandes compañeros, grandes amigos, y creo que más de esto se necesita, porque lo que menos quiere la gente son los ataques como los que han salido precisamente del campo de Ricardo Monreal, solo como ejemplo, y pues la mala vibra, ¿no? de compañeros, de amigos al interior del movimiento, en donde yo he dicho y sostengo que será la gran batalla en el 2024. Olvídense de la oposición, será al interior del movimiento. Hamlet, ahí están 3 cosillas para que te sirvas. No, pues estamos en un extraordinario momento para el movimiento. Hace un mes, cualquier analista, politólogo, conservador se hubiera reído de la posibilidad de avanzar en la reforma de Guardia Nacional y de la reforma electoral. Entonces coincido en que ha sido un extraordinario trabajo del secretario de Gobernación. No solamente senadores y diputados del PRI, sino también la mayoría de los senadores del PRD y parte de la bancada en la Cámara de Diputados votaron a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional. Y eso nos da mucha fuerza para la negociación de la reforma electoral. El movimiento está en un momento envidiable, un momento de unidad en torno a los propósitos. Pues recordar que la Cuarta Transformación es un movimiento pacífico, pero transformador, y para eso se necesita modificar el principal instrumento de nuestro país, que es la Constitución. La independencia pues nos dio la primera Carta Magna, y la reforma pues la Constitución del 57 y las leyes de reforma, y la revolución también la Constitución del 17. Y poco a poco en esta Cuarta Transformación se van plasmando esos principios en nuestro principal instrumento. Yo creo que sin problemas va a caminar en los congresos locales. Morena es mayoría en 19. Sí hay que dar motivos y razones, herramientas a nuestros compañeros diputados locales para que puedan defender en el debate político, pero sin duda los números nos dan para que avance. Y el compañerismo es extraordinario para nuestro movimiento. Qué bueno que tengamos buenos comentarios entre todos, porque eso fortalece la unidad de cara al año 2024, Vicente. Así es. Déjenme pedirle su opinión. ¿Cómo ven estos intercambios cada vez más duros del presidente al refutar lo que él considera el AMPA del periodismo? Se los pregunto, sí, por lo que ocurrió en la mañanera, con la forma en que responde durísimo el presidente a la corresponsal de la revista Proceso, pero también me llama mucho la atención esto que acaba de publicar Aristegui Noticias. Cuidado, ojo con lo que están publicando, cuidado.
advierten que las versiones en PDF del Rey del Cash tienen contenido apócrifo. La editorial alentó a combatir la piratería. Y luego, ¿por qué se enojan las audiencias? Pues, pero el sello Penguin Random House advirtió mediante un comunicado que las versiones en PDF que circulan libremente del libro El Rey del Cash a través de redes sociales probablemente tienen contenido apócrifo, o sea, falso, jamás escrito por la autora o editado por esta casa editorial. La editorial reconoce que el título de Elena Chávez se ha convertido en un fenómeno de ventas y en el centro de diversas conversaciones. Hace un llamado a los lectores a adquirir el volumen en librerías y no caer en engaños ni compartir estos archivos que violan los derechos de autor en México. Pues habría que pasarle esto también a Héctor de Mauleón, que anduvo promoviendo la versión PDF, a Mariana Gómez del Campo, a muchos de estos personajes que, de acuerdo a la editorial, estaban compartiendo archivos que violan los derechos de autor en México. Me llama mucho la atención esto que ocurre una vez más en torno a los medios de comunicación y un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que creo que ya no está dispuesto a pasar una sola de estas calumnias, porque dice que lo que no mancha tizna. ¿Cómo vieron la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante estos planteamientos, en esta ocasión de la corresponsal de la revista Proceso, y esto que también comparto? Mi querido Marcelino, te escucho. Es que esa es la verdadera oposición, Vicente. Las demás, Alito, Meco Cortés y compañía, las poquianches con su líder Lili Téllez, no pintan para nada, pero ahí está el poder económico reflejado en los medios de comunicación conservadores, que realmente son la poca o mediana oposición que tiene la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador en estos momentos, y es muy fastidioso estarlo soportando cada día. Yo de verdad que no había visto en este tono al presidente López Obrador. Hizo lo que tenía que hacer, la dejó hasta el final de la mañanera, le dijo: ahora sí, aquí está tu espacio, aquí está la apertura, tu derecho de intervenir, tu derecho de expresarte. En cuanto terminó su pregunta, no la volvió a dejar hablar, Vicente, le contestó lo que le tenía que contestar y obviamente pues muy duro, la dejó en ridículo. Dejó muy claro este tipo de golpeteos que se van a intensificar día a día, pero es lo que requerimos, un presidente que a través de esta herramienta política tan fuerte como es la mañanera, como son sus giras, como son sus visitas a los estados, como son sus frecuentes recorridos, pues es la manera de estarles contestando, de estarles respondiendo a esta serie de calumnias, de tonterías, de intervenciones que buscan, como bien dices, pues manchar la honorabilidad, la moral, la ética de nuestro presidente López Obrador, y que no lo han logrado y no se va a dejar que lo hagan, Vicente. Y ahora lo quieren acusar también de un supuesto tono machista por contestarle así a Dalila Escobar, la corresponsal de Proceso, pero pues a ver, vamos a quedar claros. No le respondió a Dalila o como le respondió por ser mujer, sino como corresponsal de este medio que se ha empanizado, diría mi querido Toño Ruiz, Norman Pearl. La respuesta del presidente no fue para Dalila, fue para la revista Proceso y para todos los medios que están en el mismo tono, ¿no? En el tono López, por decirlo de alguna manera así muy coloquial. Ya basta, ¿no? Vimos hastío en el presidente, vimos un necesario hastío y decir, ya basta, ¿no? Tú representas a todos esos medios y no es oportuno darte una respuesta. O sea, no me voy a emboletar contigo, ¿no? No me voy a tomar una posición de discusión o de debate porque no lo mereces, ¿no? Es decir, el planteamiento que hace la corresponsal o la reportera de Proceso, pues es en un tono provocador, ¿no? Es decir, se está refiriendo concretamente
a la potencial circunstancia de que el exgobernador en Tabasco, Adán Augusto López, haya deliberadamente contratado a una tercia de tipos con una relación con el cártel que opera en ese estado. Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy mesurados, ¿no? Hay que ser muy cautelosos. El ejército tenía o la Sedena en general, tenía un seguimiento que le daba a todos los personajes públicos del país. Y quizá pueda haber alguna interpretación o quizá pueda haber una información inadecuada, pero lo que quieren hacer es simplemente, tomando en cuenta el juicio que se va a llegar, se va a iniciar en Nueva York contra García Luna, es manejar una especie de comparación, ¿no? De un García Luna y sus superpolicías y arriba Felipe Calderón, que los contrata a todos, y otro en el caso de Adán Augusto en Tabasco. Es burdo, o puede parecer burdo, pero creo que vale la pena darles la importancia que tiene. Y el presidente no se lo quiso dar. Hasta donde yo sé, Adán Augusto no ha hecho comentario alguno. Me parece que a ambos les resulta irrelevante hacerlo y bueno, pues simplemente la oposición y todos sus medios, lo dijo muy detalladamente el presidente, ¿no? La radio, la televisión, la prensa, la poca prensa escrita que todavía existe, y pues se han encargado de articulistas, se han encargado de manejar un solo discurso, y el discurso va así, ¿no? Por ejemplo, el tema del libro, que fue un fracaso total, pues ahora lo manejan como bestseller. Yo me hacía una reflexión haciendo un artículo y decía, bueno, ¿cómo es posible que una mujer que no está en capacidad económica de poder disponer de tiempo y disponer de recursos para que le editen un libro, lo está logrando? En México hay miles y miles de autores con una tremenda creatividad, con inteligencia, con una capacidad técnica, con una facilidad de comunicarse de una manera elegante, ¿no? Bonita, para que nosotros empecemos a disfrutar del idioma. Y de repente surge una Pati Chapoy, ¿no? Un programa ventaneando, surge como la gran autora, un bestseller, ¿no? Una mujer que sabíamos que estaba en la pobreza total y que se la pasaba, por decirlo coloquialmente, robando perros para venderlos. Es decir, decía, tráigame sus perros, yo los adopto, y luego los vendía, ¿no? Bueno, una mujer que tuvo que hacer esto, ilegal, cuando menos de un punto de vista moral, de repente pues es muy fácil de ser cautivada por sus patrocinadores. Yo lo dije en un escrito, pues que realmente ese es un libro escrito a varias manos, ¿no? En donde ella muestra su venganza sentimental y por otro lado se está mostrando un propósito político. Pero bueno, son los mismos, afortunadamente son muy pocos, aunque parezcan tantos, y bueno, pues el pueblo de México sabe perfectamente bien por qué le da el apoyo en un 70% al presidente de la República, Vicente, y creo que esto nos debe lo debemos de tener muy claro. Esto es importante lo que mencionas, que a pesar de los periodicazos, de las bombas informativas, pues el presidente sigue firme y con el respaldo de la gente, Hamlet. Creo que hay mucho que reflexionar por parte de personajes como Carlos Loret de Mola, que nos vendió el hackeo más grande de la historia, y el propio Sergio Sarmiento, solo por mencionar un ejemplo, dice que pues resultó puro bluff, un petardo. O el caso de El Rey del Cash, que hasta Joaquín López Dóriga dice que es un libro que queda a deber. En este contexto, pregunto si tú ves a un presidente que ya dijo, ya basta con lo que ocurrió hoy con la corresponsal de la revista Proceso, y pareciera que, insisto, no está dispuesto a dejar pasar una más. Pues las fake news contestan, Vicente. Me estoy acordando ahorita de lo que ocurre en Brasil. Fue una de las principales notas de un diario internacional.
que señalaba que el debate de la elección en Brasil gira en torno a una nota falsa que decía que el expresidente y próximamente presidente Lula iba a cerrar las iglesias. Imagínate el tamaño de la mentira. Y todo el debate de la elección presidencial gira en torno a esto. Entonces el presidente no va a permitir que la agenda nacional se tergiverse mediante este tipo de fake news. Como bien decía Marcelino, los opositores utilizan a los medios tradicionales de comunicación, los factores reales de poder, y también, Vicente, me parece meritorio señalar lo que ocurre en el Poder Judicial. El juez de cabecera de Cabeza de Vaca, el juez Faustino, el juez octavo de distrito de Tamaulipas, le concedió una suspensión en contra de la orden de aprehensión que tiene en su contra. Es el mismo juez que anteriormente ya lo había protegido en 2 ocasiones. Y una juez también federal de Guanajuato suspendió la transferencia del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Entonces, en este esquema de guerra jurídica, pues evidentemente utilizan estos mecanismos del Poder Judicial y de los medios para intentar obstaculizar el avance de la transformación. El caso de Tamaulipas me parece especialmente riesgoso porque, como lamentablemente falleció el senador suplente del gobernador Américo Villarreal, el asiento en el Senado está vacante y eso significa que dentro de un término de 30 días se tiene que emitir la convocatoria para tener elecciones extraordinarias dentro de 90 días. Y ahí no existiría limitante legal alguna para que, por ejemplo, Cabeza de Vaca pudiera competir, sobre todo si los jueces lo protegen y no se ejecuta la orden de aprehensión en su contra. Otra opción es que pudiera colocar a un Juanito como candidato propietario y él, desde el lugar en el que está, inscribirse solamente como suplente, y una vez electo, pues entonces que el propietario solicitara licencia. Pero hay que estar muy vigilantes de todo esto que ocurre en los medios tradicionales de comunicación. Casi todos los días, entre la página 1 a las 6, las principales del Reforma toman algo de Guacamaya y lo dan, por cierto, como si fuera la verdad pura. Y evidentemente, como acabas de señalar, pues son comunes las equivocaciones en este tipo de notas informativas o de análisis de inteligencia que se realizan, Vicente. Muy bien. Para cerrar, Hamlet, Norman, Marcelino, tengo dos declaraciones de 2 priistas. Ya me darán ustedes su opinión. ¿A qué le tira el PRI? El PRI, que tiene un presidente tan cuestionado, el PRI que está perdiendo hasta las canicas en los procesos electorales, el PRI que ha perdido millones de miembros de su militancia. Bueno, pues vamos a ver y escuchar a Ildefonso Guajardo, el diputado federal del PRI y quien fuera secretario de Economía en tiempos de Peña Nieto, quien fue, por cierto, incluido en esa lista de corcholatitas o tapones de la oposición rumbo al 2024. Estas son las declaraciones de Ildefonso Guajardo. A mí, ese destapador no me hace corcholata. Es mi partido y la Alianza Va por México la que en un momento determinado me darán el privilegio de poder representar a mi partido. Creo que anda atrasado de noticias, don Ildefonso. Ya pasamos del Va por México al Unidos. Nótese mi sarcasmo. ¿Y qué me dicen de las declaraciones de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, el exgobernador priista de Campeche y tan cuestionado por los audios que ha filtrado la actual gobernadora de Morena, Laida Sansores? Dice que el PRI le pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. Estamos aquí para decirles que el PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. En la pluralidad de todas las expresiones del priismo está nuestra fortaleza.
sin importar los vaivenes de la coyuntura política, nos une, nos define y nos identifica que todas y todos los aquí presentes somos priistas, que pertenecemos a una institución con más de 93 años de historia, que construyó México y no tengo duda que lo vamos a volver a hacer, siendo parte del instituto político que le dio a México décadas de estabilidad y desarrollo. Me atrevo a decir que nunca pensamos atestiguar semejante destrucción de las instituciones. Cuá, 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 cuá. Mi querido Marcelino, te la estoy poniendo de pechito, andas muy propio esta noche en Sin Censura. Ese destapador no me hace corcholata, dice este cabrón Vicente, pues es que no entendió que el presidente se estaba burlando de él, que está en la lista de payasos del presidente, la lista que incluye desgraciadamente a un chihuahuense como Chumel Torres, Vicente, pero el PRI no tiene rumbo, está naufragando, viviendo sus últimos años próximos a la derrota en el Estado de México y en Coahuila, sus últimos bastiones, están esperando a llenarse los bolsillos de dinero robado en los años que quedan, y lo que esperamos, Vicente, es que muchos de estos cuadros políticos pues no vengan a refugiarse o a pedir chichi, como se dice, a Morena, que de una vez el PAN y Movimiento Ciudadano los absorba, porque no queremos estas lacras dentro del movimiento. Queremos que apoyen las propuestas del presidente López Obrador, queremos que salgan estas reformas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, pero hasta ahí que obedezcan como lo que son las rémoras que actualmente se mueven en el escenario político, pero de ahí a que se nos acerquen un poquito más, para nada, Vicente, que se extingan junto con el PAN lo que va a suceder en 2024. ¿Cómo ves estas declaraciones de estos dos importantes priistas, Norman Pearl? Bueno, ya di mi comentario sobre el discurso obligado de Alito Moreno y el caso del Ildefonso Guajardo, pues ha tenido algunas complicaciones en la forma de comunicarse, ¿no? Yo creo que él y todos tienen una confusión muy grande. El PRI, cuando destapaba a su candidato, pues bueno, tenía cierta disciplina y todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Entonces no se distribuían, no se dividían las opiniones, las fuerzas, los esfuerzos, ¿no? de sus grupos. Ahora, y esto va a favor de Morena, y Morena no debe de caer en el mismo esquema, hay tanta división, hay tantos candidatos para una posición específica que termina por lacerar las posibilidades de un partido, ¿no? Yo puedo decirte en este momento que si el INE se pone a hacer una investigación de la cantidad de militantes reales que tiene el PRI pierde el registro, porque el PRI no tiene militantes ya que soporten ese registro, que es un registro de un porcentaje mínimo, pero te aseguro que no lo cumple. Entonces, Morena, desde mi punto de vista, debe, y fíjate que acabo de leer una intervención interesantísima, una entrevista que le hacen a Marcelo Ebrard, en donde buscan que él diga que si no es favorecido con la encuesta, o si él siente que no se va a favorecer con la encuesta, podría irse a la oposición, y entonces sí la oposición tener un candidato respetable, ¿no? Y Marcelo lo dice muy abiertamente, dice, no, yo no me voy de Morena nunca, ni voy a traicionar al presidente, ¿no? No quiso decir yo no soy Monreal. Él simplemente dice, yo voy a seguir hasta el final, y bueno, pues por ahí existe una sujeción jurídica, por decirlo de alguna manera, en donde no se puede, sucedió con Juanito, en donde no se puede ser candidato de más de un partido, de precandidato de más de un partido, de tal suerte que tal parece que si Marcelo no decide abandonar Morena con anticipación,
no podría participar por otro partido o por la oposición, por la alianza opositora. Entonces, a mí me gusta mucho la posición de Marcelo Ebrard. Si eventualmente no es favorecido dentro de la encuesta, un método que por cierto él acepta, él no se va de Morena. Eso es importante. Lo mismo de la misma importancia tiene la participación o la propuesta que hace el mismo Adán Augusto López, ¿no? Él habla de llegar hasta el final unidos. Eso es lo importante, que no haya división y que desde ahora, sabemos que falta casi un año, o un poquito menos de un año, para que se pueda hacer esta encuesta, pero bueno, desde ahora ya se va a ir fortaleciendo la idea de quiénes son los que deben de participar en esa terna última, ¿no? El presidente fue forzado a decir que, bueno, podría ser hasta Noroña, que no, ni es del movimiento de nada, pero, y que podría ser el mismo Monreal, que no acepta las encuestas, de tal manera que nosotros tenemos realmente a 3 grandes candidatos. Ese crecimiento de Adán Augusto es importante, muy importante, porque lo importante, de acuerdo con, bueno, en mi opinión, de acuerdo con lo que planteaba el presidente, de empezar ya a destapar gente, es decir, ¿sabes una cosa? Vamos fortaleciendo varios cuadros. Cualquiera, el que llegue, debe de ser capaz de ganar la presidencia de la República. Yo lo creo. Y me parece que ha hecho muy, muy bien. Es un manejo político impresionante. Ha ido fortaleciendo a 3 personajes de tal manera que no sean alcanzables. Pero lo más importante de todo es que los otros 2 que no sean favorecidos con la encuesta deben de fortalecer la candidatura del que quede, ¿no? Y es lo que parece que no va a pasar con la pequeña oposición, ¿no? En donde, imagínate, como les dice muy bien, recordando aquellos eventos pavorosos de San Pancho, de San Francisco del Rincón, las poquianchis, como les dice Marcelino, bueno, pues no creo que se queden muy cómodas si alguna de ellas no recibe una candidatura, ¿no? Pero bueno, creo que el camino que ha elegido el presidente para ir conduciendo no solo a Morena, no solo a los candidatos de Morena, sino a los candidatos de la oposición, ha sido magistral. Así es. Mi querido Hamlet Almaguer, ¿cómo ves a este priismo que pues anda vendiendo nuevamente humo? La verdad, se hablan de un partido que no, que vamos a ganar, que no. Y dices tú, híjole, ¿les hace falta salir a la calle y escuchar a la gente? No entendió la broma y Delfonso se la creyó, como decía Marcelín. Pues mira, cada uno de los 50 cartuchos quemados trae como 0.1%, entonces igual y si lo sumas pueden llegar a conseguir el registro, ¿no? Para un partido, que escojan a cuál de los de la oposición. A lo mejor salvan al PRD. Está muy bueno el hashtag que mencionó Norman, yo no soy Monreal. Y mira, cualquiera de los 3 candidatos, cualquiera de las 3 corcholatas, sin duda, vencería a cualquiera de los 50 cartuchos quemados de la oposición. Vamos muy bien como movimiento, como te decía al inicio. Estoy seguro que al determinarse la ganadora, el ganador de la encuesta, vamos a tener una verdadera coalición muy fuerte, en la que los 3 van a cerrar filas y va a ser una candidatura prácticamente invencible. Los mismos efectos que tenga la determinación de la candidatura presidencial van a beneficiar, van a impulsar a la elección de la Ciudad de México y también a la del Parlamento. Y hay algo muy claro, necesitaremos liderazgos muy sólidos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y todos caben en este gran equipo del presidente de la República. La verdad es que tenemos muchas esperanzas en que las cosas van a mejorar sustancialmente en el 24. Y sin duda, las encuestas lo reflejan, pues Delfina se va a llevar el Estado de México. Y hoy vi una de una casa encuestadora que ya coloca a Ricardo Mejía muy, muy cerca del candidato del PRI en el estado de Coahuila. Así es que esa tendencia va a seguir adelante y nos vamos a llevar las 2 gubernaturas en el 23, Vicente.
Y nada más para agregar a lo que tú estás mencionando, Hamlet, Horacio Duarte, el que fuera titular en aduanas y que ha ido a trabajar en la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México, escribe en Twitter hace una hora: hoy estuve trabajando arduamente con la maestra Delfina Gómez, en la fotografía aparecen ambos, la oposición ya empezó con su guerra de lodo, aquí lo único enfermo es el Estado de México por el cáncer de la corrupción, ya no hayan ni qué inventar, vamos con todo a la batalla maestra, dice Horacio Duarte, esto en torno a la versión que circularon personajes como Marco Levario Turcot de la revista Etcétera, de que Delfina Gómez estaba muy enferma y que tenía que dar a conocer su estado de salud. Mi querido Hamlet, como siempre agradecido, diputado, que llegues a esta cita. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes para que esté informado de lo que haces y de lo que estás al pendiente? Muchas gracias, Vicente. Me encuentran como Hamlet-Almaguer en Twitter, Hamlet Almaguer en las demás redes sociales. Un saludo hasta Chihuahua y hasta Querétaro a mis amigos Marcelino y Norman. Les vamos a estar informando sobre la reforma en materia electoral. Quisiéramos que la reforma, Vicente, pasara en los términos planteados por el presidente de la República, con la mayor pureza posible. Pero tenemos que ser realistas y sin soltar los elementos esenciales de nuestro proyecto democrático. Tenemos que estar abiertos a las propuestas de la oposición, pero le quiero decir al auditorio que créanme que los diputados de Morena vamos a mantener nuestros principios y vamos a luchar por la mejor versión posible de esta reforma electoral. Buenas noches. Claro que sí, gracias, Hamlet. Mi querido Norman Pearl, ¿en dónde te apoyamos a ti? Amor con amor se paga. Gracias, Vicente. Pues como siempre, en Twitter como Norman F. Pearl, lo mismo que en Facebook. Y también pueden leer las columnas, en mi columna que es Poder Popular, en diferentes portales como es Manifiesto 21 MX, La Lupa MX, Reporte 32 MX y los Reporteros MX. Me da muchísimo gusto compartir este espacio, como siempre, contigo, Vicente, con Marcelino y con Hamlet, quienes siempre aportan tantas cosas interesantes para toda esta audiencia que sentimos nuestra. Es de ustedes también, mi querido Norman, porque todos construimos, todos aportamos desde esta trinchera sin censura. Marcelino Gómez Brenes, ¿en dónde te apoyamos? ¿En dónde te seguimos? ¿En dónde te leemos? Muchas gracias, Vicente. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todo lo que se agregue con Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazote a Norman y a Hamlet, que por cierto, hablando de encuestas, me da mucho gusto que Morena sigue creciendo bastante en Jalisco y esta semana ya lo vi pintando ahí en las encuestas rumbo a la senaduría y también debe andar pintando rumbo a la gobernatura, Vicente. Muy bien, Marcelino, querido Norman, querido Hamlet, les mando un abrazo a los tres y nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Buenas noches. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.